Buenos días a todos, somos Ignacio Pina y David Gutiérrez y bajo el título de Biotecnología de Movimiento venimos a hablaros de Proteus. Voy a hacer una introducción en inglés, ya que soy alumno bilingüe, así que throughout this investigation we wanted to know how processes work and what materials they are made. We are necessary to talk about the origins and the evolution, and the main characters in the evolution. We'll see how this biotechnological tool replaces a human part and how materials are selected to achieve the necessary functions. Not only that, but we will also talk about their adaptation and its evolution in the sport field. Furthermore, we'll talk about the prognostics of prostheses in the future, like ionic prostheses, muscular chips and implants, or the parking material for the making of prosthetics. Our project objective is to make people understand the importance of prostheses and how they help people to live with life no matter. To sum it all up, we've made an extensive investigation project involving definitions, history, materials, functionality, and field of prostheses, focusing mostly on its adaptation to sport. Bien, pues ahora hablemos un poco, antes de empezar, de la importancia de las prótesis. Solamente en España, como pone en ese dato de ahí, se implantan unas 125.000 prótesis de cadera y rodillas, sin contar ninguna prótesis MOS. Esto significaría que en 4 años un 1% de la población española tendría una prótesis de estas características. En nuestro trabajo hablamos principalmente de prótesis ortopédicas, que son las que todo el mundo conoce, las de pies, caderas, rodillas. Pero existen muchos más tipos, obviamente, y nosotros las hemos clasificado en 2 grandes grupos, que son las prótesis funcionales y las prótesis posmédicas. El primer grupo estaría reservado para todas aquellas prótesis que tienen la función de reemplazar una parte del cuerpo y las funciones que ésta cumple, o simplemente cubrir las funciones de una parte del cuerpo que no las puede realizar por normalidad. El segundo grupo estaría reservado solamente para las prótesis que tienen una función cosmética, es decir, estética, como por ejemplo el ejemplo de aquí, que es una prótesis de dedo cuya única finalidad es que a su usuario no se note que ha perdido un dedo. Ahora hablemos de la historia de la evolución. Esta de aquí es la primera prótesis de la historia de la biología de registro. Es una prótesis de dedo gordo del pie encontrada en una tumba egipcia y data de hace unos 3.000 años. Estaba hecha de madera de kid. Posteriormente, en la antigua Grecia y Roma, se hallaron escritos que mencionaban el uso de prótesis, y en Pompeya se encontró una prótesis de pierna hecha de bronce que databa del 200 a.C. Después, en la Edad Media, luego avances especialmente brillantes, y la pata de palo, por ejemplo, o el gancho de mano para sujetar escudos, son típicos de esta época. En el siglo XVI sí que hubo un avance bastante importante, debido a la guerra, ya que los amputados se contaban por cientos, y el médico francés Ambroise Paré diseñó prótesis como esta, que esta es una prótesis de mano con muñeca articulada y dedos móviles. Este tipo de prótesis sentaron el precedente de las prótesis robóticas que en la actualidad se fabrican. Después, en las guerras mundiales y en la guerra civil estadounidense se fabricaron prótesis de este estilo, con materiales más ligeros y con amortiguación del tobillo, centrándose más en la comodidad y el bienestar de los amputados. Y hoy en día se fabrican prótesis de este estilo, con materiales más ligeros y que imitan de una forma bastante más fiel cómo sería el comportamiento de una extremidad humana o de un órgano humano en caso de que no sea de su... Bien, ahora vamos a hablar del funcionamiento y la composición de las prótesis. Mientras el cuerpo humano y las extremidades están compuestas por músculos, por tendones y por huesos, las prótesis intentan imitar el funcionamiento de todas esas partes con unos materiales específicos. Más específicamente, 2 tipos de materiales, metálicos y no metálicos. Los metálicos suelen ser utilizados para partes macitas y para partes que requieren mucho más pesar, sujetar mucho más peso dentro de las prótesis. Y las partes no metálicas que se suelen utilizar sobre todo para las partes que están en contacto tanto con el muñón como con el hueso o con cualquier parte del cuerpo que de estos. Dentro de las metálicas está la aleación de cobalto y cromo. Esta aleación se usa sobre todo para piezas metálicas enteras. Como podemos ver, esto es una prótesis de cadera y eso es una prótesis de rodilla. Se utiliza este material por su alta resistencia y sobre todo por su biocompatibilidad. La biocompatibilidad es la habilidad que tiene un material para adaptarse y para no dañar el cuerpo. El titanio y el tántalo son los 2 materiales metálicos que más se usan dentro de las prótesis. Sobre todo el titanio se usa para pistones de actuadores y el tántalo para piezas robustas.
Los pistones actuadores de titanio son una de las partes más importantes para las prótesis, porque son básicamente las que hacen la fuerza. En el caso de una prótesis de rodilla, las que hacen el movimiento de flexión y extensión son los cristones, y son los que suelen resistir el movimiento y la potencia del movimiento. Luego, dentro de los materiales no metálicos está la fibra de carbono, que es el más utilizado. Es un material bastante reciente, se empezó a usar en los últimos 20-30 años y se usa sobre todo para prótesis deportivas. Se utiliza mucho por su alta elasticidad, resistencia y ligereza, y sobre todo porque es muy moldeado. Luego, están los polietilenos, que es básicamente el plástico que conocemos, pero resistente. Se utiliza muchísimo esto para lo que he dicho antes, para partes que están en contacto con el cuerpo humano. Es muy resistente, es muy moldeable y biocompatible, como he dicho antes. Y se puede ver aquí que esto es una prótesis de tobillo, que sería lo que estaría en contacto con la pierna. Y eso es una prótesis de rebujo. Por último, de los materiales no metálicos está la cerámica, y se utiliza casi exclusivamente para los hilos o prótesis dental. Bien, ahora pasemos al que ha sido el eje central de nuestro trabajo, las prótesis deportivas. Primero de todo, para ponernos en contexto, hablemos de su origen y evolución. Las primeras prótesis deportivas empezaron a partir de la década de los 70 o 80. Antes de esta década no existían unas verdaderas prótesis deportivas que se utilizaban, prótesis no tan exageradas como esto, pero eran prótesis normales, las que se utilizaban para correr, para realizar distintos deportes. Y fue a partir de los 70-80 cuando se decidieron cambiar los materiales, se decidió cambiar un poco la funcionalidad que tenía, cómo se parecía a su funcionamiento a un miembro humano, y todo de la mano de Van Philips. Van Philips fue un inventor estadounidense que era muy aficionado por él. Él sufrió una amputación y no podía volver a correr con comodidad debido a que las prótesis de su época no se adaptaban bien a la carrera. Decidió, junto con un ingeniero de compuestos aeroespaciales, diseñar a base de fibra de carbono FlexFood. Y posteriormente FlexFood-Cheetah, que sería la que tenemos aquí. Estas prótesis servirían como precedente de las prótesis deportivas que irían a continuación, ya que se basarían en el modelo que utilizara. También las prótesis de miembros superiores deportivas se comenzaron a desarrollar también a partir de este punto. Y es por eso que podemos afirmar que el trabajo de Van Philips ha tenido un profundo impacto en el desarrollo de las prótesis deportivas. Y con ello ha ayudado a miles de amputados de todo el mundo. Vale, hablemos de funcionamiento. Tenemos dos tipos principales en prótesis deportiva, que son las prótesis de miembros superiores y las de miembros inferiores. Empecemos con las de miembros superiores. Estas prótesis intentan imitar el agarre y la estabilidad de apoyar que te da los miembros, los músculos y los tendones de la antebra. ¿Cómo lo hace? Mediante los cabezales que tiene. Estos son intercambiables según el deporte que se vaya a practicar. Y aunque su comportamiento no es todavía demasiado parecido al de un brazo humano, son lo suficientemente útiles para que su usuario pueda seguir practicando deporte con relativa normalidad. Las prótesis de miembros inferiores funcionan básicamente como un muelle. Su comportamiento es muy parecido al de los pies, tobillos y pantorrillas humanas. Su funcionamiento consiste en que cuando el corredor apoya la hoja de la prótesis, esto de aquí, esta se comprime almacenando energía potencial. Está compuesta de fibra de carbono y es muy elástica. Cuando se deja de ejercer presión, esta se libera, la energía se libera, impulsando al corredor general. Hablemos de influencia en el deporte. Existen prótesis para prácticamente todos los deportes. No todos todavía, pero la gran mayoría. Tenemos ejemplos en el baloncesto, en la carrera, levantamiento de pesas, fútbol, natación y BMX. Pero donde de verdad se ha notado la influencia de las prótesis deportivas es en la participación en los Juegos Paralímpicos. Como vemos en esta gráfica, a mediados de los 80, comenzó un incremento bastante importante en la participación en los Juegos Paralímpicos. Esta fecha coincide con la época en la que se empezó a popularizar el uso de prótesis deportivas. O sea que podemos afirmar que las prótesis deportivas han tenido un profundo impacto en que la participación de los Juegos Paralímpicos el año pasado llegara a 4 metros de tiempo. Bueno, ahora por último os voy a hablar un poco de los nuevos avances, de qué nos espera el campo de la biotecnología y de las prótesis y qué tenemos ahora mismo dentro de este campo. Fuera del campo de la prótesis, pero dentro del campo de la biotecnología tenemos la bioimpresión. La bioimpresión es esto, que es básicamente la creación de tejidos humanos con una impresora 3D.
Obviamente aún no está totalmente, no está terminado, pero podemos saber que más o menos en unos 10-20 años se podría conseguir. Luego, dentro del campo de la prótesis tenemos nuevos avances. Uno de los primeros avances es la osteointegración. La osteointegración es básicamente poner la prótesis directamente en contacto con el hueso. Esto se utiliza sobre todo cuando se ha tenido una lesión o una amputación y, como se ve en la imagen, el hueso no está recto o donde debería estar. Y lo que hace la prótesis es, aparte de juntarla con el hueso, ponerlo recto y en el sitio en el que tendría que estar. Esto lo que nos da es más sujeción y muchísima más comodidad. Aunque tiene una parte mala, y es que para el cambio de prótesis deportivas y de uso normal, cotidiano, es mucho más complicado que una prótesis normal. Luego están las prótesis biónicas. Las prótesis biónicas es, por así decirlo, la parte más prometedora dentro del futuro. Todo el mundo hemos visto películas o series en las que hay un brazo robótico que funciona perfectamente y que funciona exactamente igual que una parte humana. Pues las prótesis biónicas son más o menos lo que hacen eso en la vida real. ¿Cómo funciona? Pues funcionan con la conectividad. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Esto es el startup de Phantom Neuro. Phantom Neuro es una empresa estadounidense que lo que ha hecho ha sido desarrollar este microchip que lo que hace es, al ser puesto dentro del muñón, en este caso del brazo, se puede percibir las señales que manda el cerebro a los restos de los músculos que hay dentro del muñón y decodifica esas señales que manda el cerebro, las decodifica y las manda directamente a una gran velocidad a la prótesis. Esto lo que hace es que la mayoría de los movimientos, en este caso del brazo, los imite casi perfectamente. En este caso, pues por ejemplo, el movimiento de muñeca lo imitaría muy bien y en algunas partes de los dedos también. No perfectamente, pero eso bien. Bueno. Ahora vemos de conclusiones. En el apartado de prótesis normales y corrientes, por llamarlas así, hemos visto cuántas prótesis se implantan en España, es decir, su importancia. Hemos visto cómo han evolucionado a lo largo de la historia, pasando de ser algo bastante sencillo a lo que hoy en día se fatiga y bastante más complejo. Y hemos visto qué materiales se utilizan para que estas funcionen de forma óptima. Luego hemos hablado de prótesis deportivas, hablando de su evolución y de sus orígenes hace apenas 50 años, y su desarrollo desde entonces, pasando a ser ahora unas prótesis que imitan de forma bastante fiel cómo sería una parte humana. Y por último hemos hablado del futuro de las prótesis, de los nuevos avances que hay, de los posibles que pueda haber y sobre todo de en qué punto estamos ahora mismo en el campo de Que esto sería todo, así que gracias por vuestra atención. Sale. Muriendo otras. Gracias por la presentación también. Dimos tips y ahora Facebook. Y bueno, pues siguiendo la línea hasta ahora, muy bien. Y bueno. Bueno, quería preguntaros una cosa. Habéis hablado de biocompatibilidad a la hora de conectar la prótesis con el cuerpo. Entiendo que eso se relaciona con que el cuerpo no rechace la prótesis. Exactamente. Vale, pero ¿esos materiales también tienen algún tipo de bactericida o propiedad que haga que no pueda haber bacterias o pueda haber elementos que puedan causar enfermedades o problemas? Sí, pues en la osteointegración, que es cuando se implanta directamente, obviamente hay una desinfección dentro de esos materiales antes de implantarlos directamente al hueso. Y en las prótesis normales no suelen estar en contacto total con el muñón, sino que se suele poner pues una capa de protección para que no contacten directamente. Esa capa de protección pues sí que se suele desinfectar en cada uso de uso. Yo felicitaros, me ha gustado mucho la presentación como lo habéis hecho, el tema de presentar imágenes con poco texto y coordinaros, se ha visto que habéis trabajado en equipo, que trabajáis colaborativo, es un tema súper importante y muy interesante. Y bueno, ¿habéis pensado en un futuro dedicaros un poco a temas de investigación sobre materiales para prótesis, a temas de investigación? A ver si un poco, por eso es lo que surge el tema de investigación. Él quiere hacer, A mí me gusta temas relacionados con el deporte. claro,
Y a mí me gusta el tema relacionado con la prótesis y la biotecnología, entonces nos juntamos los fats de la biotecnología. Se nota que os está el tema, sí, lo habéis transmitido. Pratas. Debo comentaros que me ha gustado la presentación también. Y que me queda un poquito con más ganas de saber más sobre las prótesis biónicas, la implementación con el cerebro, cómo les puedes contar un poquito más. A ver, no es una implementación exactamente en el estilo, eso que he dicho. El microchip no está, o sea, no está implantado en el cerebro, está implantado en el muñón, en este caso del esto. Y lo que hace es, no es una, es que no sé cómo explicarlo, no es mental, vamos a decirlo, ¿no? O sea, no va de la mente a la prótesis, sino que va de la mente a los restos del muñón. El muñón obviamente no está cortado perfectamente y hay partes del músculo que debería estar en el antebrazo, siguen estando, en ese caso, en el caso del brazo, en el caso de la pierna, lo mismo. Y lo que hace esto es los movimientos que hace el antebrazo, pues por así decirlo, leerlos y decodificarlos para intentar completarlos, por así decirlo. Es como que complementa el resto de los pocos músculos que quedan dentro de él. Y no hay dentro, o sea, Bionita en un futuro sí que puede haber, porque hay un montón de páginas web y de empresas que la están intentando, pero no hay aún microchips dentro del campo de la neurología que permitan hacer un control perfecto de las fotos. O sea, donde todavía tiene algunos milisegundos de decalaje, todavía no es perfecto, pero ya permiten algunas incluso sentir el tacto. O sea, que no solamente las señales se mandan a la prótesis, sino que la prótesis las devuelve. Y tiene nada que deciros, porque lo habéis dicho genial y que continúo aprendiendo mucho de vosotros. Hasta deciros, Nico. Muy bien. Yo también quería felicitaros por la buena presentación que habéis hecho, cómo lo habéis ido trabajando, además, la parte de la presentación en la parte final. Y lo que he visto hoy me ha parecido que me propulsó desde los ensayos anteriores que yo había visto, así que muy bien. Y luego hay una curiosidad que tengo también con esto, si habéis contado, claro que la mayoría, no sé si son la mayoría, claro que esta es otra. Habéis puesto que hay 125.000 prótesis de rodilla y cadera implantadas en España al año, me parece, ¿no? O ¿qué tal? Anualmente, sí. No sé si son las más habituales, pero imagino que sí. No. Sí, los de padre de rodilla suelen ser las articulaciones que más se desgastan con el tiempo y el uso, y son las que antes hay que cambiar, por decirlo así. Entonces son las más populares a la hora de otros implantes de prótesis. Esta es una prótesis de cadera y, por así decirlo, o sea, esto sería lo que se implantaría dentro de la cabeza del fémur y esto es lo que sería el agetauro, que es como, por así decirlo, la parte de hueso que adapta el movimiento del fémur a la cadera. Y esto es lo que se desgasta de tanto movimiento y lo que se suele implantar como una prótesis. Y la rodilla, como es una de las articulaciones que más peso tiene que soportar de todo el cuerpo, pues también es fácil que se desgaste, sobre todo lo que vienen siendo los meniscos, y al desgastarse los meniscos el hueso. Y la curiosidad también que iba para ahí. Vale, muy bien, pues. Mitalpacia.